Y llegamos finalmente al último video que tenía planteado para tratar este fabuloso tema de los viajes en el tiempo. Es una pena que la mayoría de los relatos existentes sean solo el resultado de la imaginación y creatividad de algunos escritores. No es que hubiese buscado simplemente echar por tierra las creencias en algunas de estas historias, pero después de lo que hemos visto, solo queda pensar en que estas fueron creadas con ese fin, el de mantener la ilusión en el aire. Ilusión de que es posible viajar en el tiempo, o de que será posible algún día. La verdad, hay mucha manipulación y especulación alrededor de este tema, y como lo dice mi buen amigo Oxlack Castro, controlen su propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ustedes. En esta última entrega, quiero hacer referencia a uno de los métodos más seguros para poder viajar por el tiempo, uno que todos podemos utilizar en cualquier momento. Bueno, a excepción de aquel personaje que vivió en el siglo pasado, Henry Molaison. Sí, me estoy refiriendo a viajar en el tiempo por medio de los recuerdos. Gracias a la ciencia ficción que hemos captado desde pequeños, ya sea en los libros, programas de televisión, películas e incluso en los audios y en la música, es que nuestra curiosidad por estos asuntos se ha hecho cada vez mayor, y es por esta misma razón que abundan tantos contenidos como referencia. Repasemos unos cuantos. Literatura. Se cree que la primera mención de un viajero en el tiempo proviene de la obra escrita en el año de 1733 por el irlandés Samuel Miden y titulada Memorias del siglo XX. En ella relata la historia de un ángel que viaja desde el año de 1997, más de 250 años hacia el pasado, con el fin de darle unos documentos a un embajador británico, los cuales describen cómo será el mundo en el futuro. Otros consideran que la primera obra que habló sobre un viajero en el tiempo fue el libro Año 7603 del dramaturgo noruego Johan Herman Wiesel, escrito en el año de 1781. Le sigue la obra de Washington Irving, titulada Rip Van Winkle, escrita en el año de 1819, y que relata la historia de un aldeano de ascendencia holandesa, el cual se escapa de su esposa para internarse en el bosque. Eso días antes de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La cuestión es que después de una serie de aventuras, el hombre se sienta bajo la sombra de un árbol y se queda dormido. Al despertar, ignora que ya han pasado 20 años y luego, al regresar a su aldea, se mete en una serie de problemas. También encontramos mención de un viaje en el tiempo en el libro de 1843, Cuento de Navidad, una de las obras más famosas del escritor Charles Dickens. También en el cuento El reloj que iba hacia atrás, del estadounidense Edward Page Mitchell, publicado el domingo 18 de septiembre del año de 1881. Allí encontramos la primera mención de una máquina para viajar en el tiempo, aunque otros consideran que la idea provino de la imaginación del escritor español Enrique Gaspari Rimbaud, el cual describió minuciosamente una máquina del tiempo en su obra El Anacronópete, escrita en el año de 1887. También, por supuesto, la Crónica Argonautas, de 1888, y La Máquina del Tiempo, de 1895, ambas obras del mismo autor, el señor H. G. Wells, y consideradas como obras maestras de la literatura en su género. También hay mención en la novela de Isaac Asimov, El fin de la eternidad, o en el relato corto de H.P. Lovecraft, En la noche de los tiempos. También en el libro Un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, escrito en el año de 1889, o los relatos cortos de All You Zombies y By His Bootstraps, del escritor estadounidense E. Heinlein, y también el video Jesús, escrito por el alemán Andreas Eschbach, y que terminó siendo llevado a la gran pantalla en la película La Reliquia del Futuro.
En fin, hay cientos y cientos de libros que tratan esta temática, y como es bien sabido, varios de estos han sido llevados a la gran pantalla, aunque obviamente nunca encontraremos en una película la calidad que encontraremos en un libro, así que lean, es solo una recomendación. Películas. No deben incluirse ni confundirse recursos como analepsis, que son los flashbacks o recuerdos del pasado, prolepsis, que son los flash forward, visiones del futuro, o variables del déjà vu, dado que no constituyen estrictamente viajes en el tiempo. En la ciencia ficción, el género de viajes en el tiempo es uno de los más reconocidos y populares, por ende abundan las películas sobre este tema. Al igual que en la literatura, el cine ha contribuido en el imaginario colectivo para esta categoría. Inicialmente, algunas películas tomaron el concepto de manipulación del tiempo. Tal es el caso de la película París Dormido, una pieza del cine mudo del año de 1923. Pese a no hacer estrictamente un viaje temporal, ya se utilizó una característica del género, la cual es incluir la figura de un científico extravagante, que en este caso crea un rayo invisible con el que paralizó toda París. Le siguen las múltiples adaptaciones de la novela de Mark Twain, un yanqui en la corte del rey Arturo, que empezaron con una versión muda en el año de 1924 y le siguieron con diversos musicales. Infortunadamente, los musicales de ciencia ficción supusieron un fracaso comercial, por lo que el género fue relegado por varias décadas, hasta que en 1960 fue adaptada la obra de H.G. Wells, bajo el título de El tiempo en sus manos, o The Time Machine. Esta película fue dirigida por George Pal, y en su inicio se asemeja a la novela. El protagonista se reúne con sus amigos y les cuenta que ha viajado hacia el futuro por curiosidad, y que allí ha conocido a dos nuevas razas, los Eloids y los Morlocks. Posteriormente, en el año 2002, esta película fue readaptada. Curiosamente, el director de este filme, Simon Wells, es el bisnieto del autor original de la obra, el señor H.G. Wells. Aquí, el protagonista tiene otro motivo para viajar. Sé que somos el uno para el otro. Es lo único en toda mi vida que no he tenido que pensar. Espera aquí. No te muevas. Construye una máquina que le permita volver a ese momento e impedir su muerte, pero se da cuenta de que no puede cambiar el pasado. ¿Puedo ayudarle? Sí, una docena de luces blancas. Todo rojas. Viaja entonces al futuro, para encontrar una respuesta al por qué no puede salvarla. Allí, el jefe de los Morlocks le da la respuesta que busca. Si hubiera vivido, la máquina no existiría. Así que ¿cómo podrías usar tu máquina para volver y salvarla? Eres el resultado inevitable de tu tragedia. El género empezó a tomar fuerza. Le siguieron títulos como La GT, de 1962, la cual sirvió de inspiración para la película 12 monos, de 1995. Este es un sitio para locos y yo no estoy loco. Nosotros no usamos la palabra loco, señor Cobo. Pues aquí hay zumbados de verdad. Yo sé cosas que ustedes no saben. Les va a resultar muy difícil de entender. No voy a hacer daño. También encontramos The Time Travelers, de 1964, y El planeta de los simios, de 1968. En este film, el personaje de Charlton Heston viaja a un futuro dominado por simios a través del espacio. Este viaje temporal no se descubre hasta el desenlace, lo que supuso un gran golpe de efecto y una de las secuencias más conocidas del cine. Charlton Heston y Linda Harrison son, irónicamente, la imagen de Adán y Eva en busca de un lugar donde empezar de nuevo. En la escena culminante de la película Superman, de 1978, Lois Lane muere como resultado de que su vehículo cae en una grieta creada por un terremoto y este es enterrado por los escombros que se desprenden. Dominado por la angustia, Superman decide desafiar los consejos de su padre kryptoniano, Jor-El, al interferir con la historia terrícola.
prohibido que intervengas en la historia humana. Viaja velozmente alrededor del eje de la Tierra para regresar al instante en que se inició el terremoto y anularlo de forma física. Como resultado, Lois y la población de California se salvan como si este evento nunca hubiese ocurrido. Le sigue la película Time After Time, conocida también como Escape al Futuro o Los Pasajeros del Tiempo. Este filme también se inspiró en la novela de H.G. Wells e incluso nos muestra que el protagonista es el mismo escritor, el cual ha inventado una verdadera máquina del tiempo a finales del siglo XIX. Los problemas empiezan cuando la máquina es utilizada por un psicópata, nada más que el famoso Jack el Destripador. Este la utiliza para escapar hacia el futuro. Y bueno, Wells, sintiéndose responsable de una tragedia potencial, parte en la búsqueda de este peligroso asesino, llegando hasta el año de 1979, año en que fue estrenada esta película. En los 80, la película Final Countdown nos muestra a un barco de guerra americano que viaja hacia el año de 1941, a pocos días del ataque a Pearl Harbor. En 1984 apareció la primera entrega de la saga de películas Terminator. Aquí nos sitúa inicialmente en el año 2029, en un futuro dominado por las máquinas, las cuales envían a un cyborg al pasado para que mate a Sarah Connor y evitar así el nacimiento de su hijo John, líder de la resistencia en el futuro. John envía a Kyle Reese para salvarla y será él el que engendrará a John. Se creará así una paradoja temporal. ¿Habría nacido John de no haber sido enviado Kyle? El guión de James Cameron combina elementos clásicos de la ciencia ficción, como lo son los viajes en el tiempo y las máquinas que se rebelan contra sus constructores. El éxito de la película animó a la creación de más secuelas, dando origen a una de las sagas cinematográficas más exitosas de la historia del cine. En 1985 apareció otra de las sagas más taquilleras, la de Volver al Futuro, protagonizada principalmente por Michael Fox, interpretando a Marty McFly, y por Christopher Lloyd, interpretando al Dr. M. Brown. Posiblemente sea la trilogía de películas que más rápido nos llega al pensamiento cuando nos referimos al tema de viajes en el tiempo. En 1988 se presentó otra película en la que habitantes del pasado viajan hacia el presente, de nombre El Navegante, una odisea en el tiempo. En ella, un niño de la Inglaterra de 1348 viaja al presente. El medio de transporte son las grutas de una cueva, que anteriormente el chico había soñado premonitoriamente. Para él y para sus acompañantes, la visión del presente es como si fuese un sueño, pues han llegado a un mundo incomprensible para ellos. Sin embargo, el film más original llegó en el año 2001, con la película Donnie Darko, considerada hoy en día como una película de culto. El tema central son los agujeros de gusano y las paradojas temporales, creando una trama compleja y en muchas ocasiones difícil de seguir. La película está ambientada en el año de 1988. Donnie es un chico que ha escapado de la muerte y desde entonces tiene una serie de visiones que le llevarán a plantearse los viajes en el tiempo. Más allá de las máquinas o los fenómenos inexplicables, el cine también ha utilizado la estructura temporal para explorar los límites de la mente humana. De esta exploración surgen los viajes mentales, originados a menudo por enfermedades mentales o por traumatismos craneales. En algunas películas ven el pasado sin poder modificarlo, pero pueden cambiar su propio futuro gracias a lo que han descubierto en su pasado. En la película En algún lugar del tiempo, de 1980, el protagonista es obligado por un retrato a contemplar hechos del pasado que están conectados con cosas del presente. Con esto, desarrolla un viaje mental a distintas épocas, que lo ayuda a resolver sus conflictos y a descubrir cómo liberarse de sus visiones alucinatorias. La misma idea de contemplar el pasado fue retomada en la película La Zona Muerta, de 1983, donde, tras un accidente, su protagonista puede volver al pasado con la mente para averiguar lo sucedido con solo tocar a una persona. Además de ver el pasado, podrá también ver el futuro y actuar en el presente de modo que impida lo que ha visto que sucederá. Amy es el nombre de mi hija. Está gritando. La casa se quema. Su hija está dentro. Está a tiempo todavía.
Por otro lado, existen otras películas, donde el detonante está en la voluntad de cambio del pasado a través de la mente, aunque no siempre se obtenga el resultado deseado. Quizás la película que más representa esta idea es la de El efecto mariposa, del año 2004. En ella, Evan es un niño que sufre pérdidas de conciencia y escribe diarios para controlar su propia memoria. Cuando es adulto se da cuenta de que leyendo sus diarios puede volver al pasado con la mente y modificar sus recuerdos. Cuando vuelve al presente, todo lo que ha modificado es distinto. Toda acción tiene una reacción, incluso cuando se trata de recuerdos que estaban ocultos en su propia mente. Las circunstancias que envuelven al protagonista de la película The Jacket de 2005 son parecidas a las del efecto mariposa. Ambas se presentan como un rompecabezas. Jack Stars es un sargento de la Marina enviado al Golfo Pérsico. Recibe un disparo casi mortal en la cabeza y, aunque se recupera, padece de una amnesia relacionada con su trauma. Es declarado enajenado mental y debido a eso es llevado a una institución de delincuentes psicóticos y, bajo un tratamiento extremo de drogas e inmovilización, logra reconstruir su desorden entre el pasado, presente y futuro. Y bueno, sé que quedan cientos y cientos de películas por nombrar, y sin olvidar a las que incluyen elementos relacionados con los viajes en el tiempo, como por ejemplo el Time Turner que utilizan en la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, o la daga del tiempo que aparece en la película Príncipe de Persia, Arenas del Tiempo. En fin, los viajes en el tiempo son un tema muy apasionante. Por ello, la literatura y el cine han buscado diferentes soluciones para hacerlo posible, utilizando un lenguaje propio de la ciencia ficción, tecnología, ciencia, catástrofes, accidentes, sociedades futuras. Todo esto da cuerpo a un imaginario que ha hecho vivir al espectador increíbles historias, desde las más intrépidas aventuras hasta los relatos más profundos y psicológicos. Si les gustó el video, por favor denle pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse al canal. Un saludo y hasta otra.